eléctrico uniforme vertical con una magnitud, el campo eléctrico tiene una magnitud de 1 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. La gota llega al suelo con una velocidad de 21 metros por segundo. La velocidad de la gota es 21 metros sobre segundo. Y pide determinar la dirección del campo eléctrico. Esos son los datos y pide. Dirección del campo eléctrico. La carga de la gota. ¿Y cuáles fueron las suposiciones que hizo para resolver el problema? Ajá, y les pregunta quién hizo este experimento por primera vez. ¿Saben quién lo hizo este experimento? La verdad que no. No. ¿Han participado de la clase del ingeniero Belmonte? Dios mío, Millikan. Millikan y la gotita de aceite. Lean, fíjense, creo que era él, capaz que me confunde. Bueno, veamos. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una gota que tiene una carga positiva, que está en reposo, tiene una masa, la gota determinada, y cae en el vacío desde una altura de 5 metros. Entonces tenemos una cierta altura, que es h, y esa gotita cae desde acá en el vacío. En un campo eléctrico uniforme vertical con una magnitud de tantos newtons sobre coulomb. El campo eléctrico entonces es vertical, o sea que el campo eléctrico es así. Y ya vamos a ver para dónde está la flecha, si para abajo o para arriba. Uy, me estoy yendo. Ya veo que según la posición de mi mano, ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, si la flecha va para abajo o va para arriba. Bien, entonces, tenemos nuestra gota no es otra cosa que una carga positiva que está dentro de un campo eléctrico. La gota tiene esta dirección hacia abajo y llega en algún momento acá. Bien. Y nosotros tenemos que determinar primero la dirección del campo, ¿sí? Conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad final, ¿sí? Con esto nosotros podemos conocer la aceleración con que se mueve la gotita en este sector, que no es la de la gravedad. Después, ¿por qué? Porque actúa una fuerza sobre la gota al haber un campo eléctrico, y puede ser que esto sea positivo y que esto sea negativo, ¿sí? Si esto es positivo y esto es negativo, que es la primera hipótesis que nosotros nos hacemos, ¿qué va a pasar entre la gota y la placa superior? Se van a repeler, ¿de acuerdo? Acuérdense, cuando ustedes tienen dos cargas del mismo signo, las fuerzas se repelen. Si ustedes tienen dos cargas del mismo signo, se repelen, y si tiene cargas de distinto signo, bueno, las he hecho demasiado juntas. Si tienen cargas de distinto signo, se atraen. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Sí, profe. bien. Entonces, acá si yo supongo que acá hay una placa positiva que genera el campo eléctrico uniforme y acá una negativa, estas cargas se van a repeler. Por lo tanto,
la fuerza que va a tener la carga eléctrica va a ser hacia abajo. Y va a ser una fuerza que no va a caer por la gravedad únicamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo puedo determinar con los datos que tengo la aceleración, y ustedes saben que fuerza es masa por aceleración. Ahora, esta carga que está acá, no solamente va a actuar la fuerza generada por la placa, sino como está cayendo, también va a actuar la fuerza peso. Entonces nosotros acá vamos a tener que considerar la fuerza eléctrica y el peso de la carga que va hacia abajo, más la fuerza debida al campo eléctrico. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que la velocidad al cuadrado, la velocidad al final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por variación de espacio. En este caso h porque estamos considerando el eje, sería y en realidad pues estamos considerando el eje Y. Entonces acá nosotros podemos escribir esto directamente como espacio final menos espacio inicial. ¿Conocemos velocidad final? Sí. Sabemos que velocidad inicial es 0. De acá podemos despejar la aceleración porque el espacio final es 0 y el espacio inicial es 5, porque está a 5 metros. Entonces ustedes de acá pueden despejar A y van a conocer la aceleración con que se mueve esa carga hacia abajo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces esto no va a ser otra cosa que la velocidad final al cuadrado sobre 2h. Y esto es negativo porque va hacia abajo. ¿Sí? Si ustedes si despejan de esta ecuación, les tiene que quedar el signo negativo. Bien. Luego saben que en la carga se producen fuerzas en esta carguita. Entonces yo voy a decir que la sumatoria de las fuerzas que se van a producir en la carga va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros, ¿qué fuerzas tenemos en esta carga? Nosotros en esta carga vamos a tener la fuerza peso, vamos a tener la fuerza debida al campo eléctrico y vamos a tener algo más. No, creo que no. Entonces nosotros acá vamos a decir que a ver, veamos que Q por E, que es la fuerza debida, la fuerza eléctrica que se produce en la carga, que esa fuerza eléctrica va a ser igual ¿a quién? Y acá algo decía importante, el reposo que debe de una altura uniforme vertical con la magnitud de la que llega al suelo, una velocidad tanto, la dirección del campo eléctrico, la cae, cuáles fueron las posibilidades. Bien, entonces nosotros acá mejoremos este dibujito que está acá y la pongamos más en el medio la carga, ¿sí? Era una carga positiva que tiene el peso para abajo, ¿sí? Que tiene no sé, imaginemos, probemos si la fuerza va para arriba del campo.
que es la que está sosteniéndola la carga hasta que baja. Esto es igual a... no, es así. Tenemos la fuerza, o sea, tenemos una fuerza debida al campo, una fuerza peso y una fuerza debida a la caída en sí que tiene la masa. O sea, tenemos tres fuerzas, ¿sí? El peso, tenemos el campo eléctrico, la fuerza eléctrica y la fuerza debida a la caída, a la distancia de separación, o sea, a masa por aceleración. Entonces, nosotros sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a m por g, que es el peso, menos m por a. Entonces, tenemos aquí, a ver, las organicemos bien a las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza para aquí, el peso para acá abajo. El peso tiene la misma dirección, la fuerza eléctrica y la fuerza tienen la misma dirección y son contrarias al peso. Entonces para acá yo tengo la fuerza eléctrica y la fuerza que se produce en la carga. Entonces yo tengo que, bien, así. La fuerza eléctrica va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración, que es la fuerza que hace que la carga se mueva, caiga de un punto a otro, ¿sí? Entonces, G es dato, la masa es dato, y yo ahí la aceleración la puedo reemplazar por m por b cuadrado sobre... No, yo estoy haciendo algo mal acá. Déjenme que vea las fuerzas un segundo y me fijo. Son dos fuerzas diferentes. Esta también va para arriba. Ah, sí, esta es la que estaba mal puesta. Entonces yo tengo que m por g igual a b más m por a. Así sería. Denme un segundo que me fije bien cómo son las fuerzas acá y les digo. Ustedes tienen campo eléctrico, tiene el mismo sentido que más. Yo cuando acá la reemplace, esto es más. Ahí, así es aquí. Como yo reemplazo el campo, me va a quedar. Sí, así es este. Entonces, ustedes tienen una fuerza eléctrica que tiene una dirección y m por g y la fuerza que genera el movimiento de la carga se suman. O sea que era al revés de lo que yo decía. Bien, entonces tenemos el peso de la carga hacia abajo, ¿sí? Y tenemos hacia arriba la fuerza eléctrica y la fuerza masa por aceleración que se produce en la carga por el movimiento, ¿sí? Así creo que es. Entonces nosotros vamos a tener
que la suma de las dos fuerzas, fuerza eléctrica más masa por aceleración, va a ser igual a m por g. Entonces, y la fuerza eléctrica no era otra cosa que Q por E. Y en realidad acá hay una cosita, si está en reposo, no está en repelente. Y se lanza. Bien. Entonces, la aceleración era negativa, entonces esto les queda Q por E menos M por B cuadrado sobre 2H y debería ser más ahí. Permítanme que yo garabatee un poco y ya les explico qué es lo que estoy haciendo. Va a ser igual a M por G más M por A. Sí, entonces. Entonces, sí, así creo que es entonces. Le saquemos los signos acá. Ustedes tienen una carga positiva que su peso va hacia abajo, ¿sí? Como la carga se mueve con esta dirección, ustedes tienen una fuerza que tiene este sentido, por el movimiento que tiene. Por lo tanto, si la carga está en equilibrio, ustedes necesitan una fuerza que la contrarreste, que tenga este sentido. ¿Sí? Bien. Ahora bien, Q por E sería la fuerza eléctrica, va a ser igual a el peso más la masa por la aceleración. Entonces, acá nos queda Q por E igual a M por G, ¿sí? Menos M por B cuadrado sobre 2H. Bien, ¿qué dice acá? En realidad acá plantea que la gota está en reposo, ¿sí? Y lo que no veo que diga es que se mueve con movimiento, tiene un movimiento acelerado. Al estar en reposo, ¿sí? Esta fuerza para que se mueva de un punto H máximo a H mínimo, necesita además del peso una fuerza que produzca ese movimiento, ¿de acuerdo? Yo hace un rato, me mareé con el tema de ponerle de entrada signo, no le pongamos signo todavía a cómo es el campo para que analicemos la fuerza. Entonces, esta fuerza va a caer con un peso y con una fuerza masa por aceleración, que es el que hace que se mueva. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia de velocidad. Si tuviese una velocidad constante, no aparecería esa fuerza, esta fuerza no aparecería, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tiene que aparecer una fuerza que contrarreste a esas dos fuerzas que están ahí, que va a ser una fuerza, que va a ser esta fuerza eléctrica en dirección opuesta, en la misma línea de acción. Por eso me queda de esta forma la ecuación. Q por E igual a M por G más masa por aceleración. Y acá yo reemplazo la aceleración, por eso es negativo el valor. Bien, ahora bien, yo en base hasta acá, ¿se comprende por qué armo esta ecuacioncita de acá? Sí, profe. Bien, entonces, nosotros acá
lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Yo tengo esta carga y tiene una fuerza eléctrica hacia arriba. Entonces, si mi carga tiene una fuerza eléctrica hacia arriba, ¿qué significa? ¿Cómo está el campo eléctrico? ¿Cómo dijo, profesor? Si la fuerza eléctrica de la carga va a ser hacia arriba, ¿cómo voy a representar yo el campo eléctrico? Hacia ¿A dónde voy a poner las cargas la carga positivas? abajo, las positivas. Bien, hacia arriba me dice ok, el campo hacia arriba. ¿Como hacia arriba o hacia abajo? Ah, las cargas, bien. Entonces, yo mi campo, yo voy a tener acá las positivas y acá las negativas, ¿así? Entonces, el campo va a ser así. Entonces, las cargas positivas de esta placa se van a repeler con esta. ¿De acuerdo? Por eso la fuerza va a ser hacia arriba. Entonces, el campo, si se repelen positivo con positivo, significa que mi campo va de abajo hacia arriba. ¿Se ve por qué? Profe, ¿lo podré explicar de nuevo porque no le entendí la última parte? Sí. A ver, denme un segundo. Hacia abajo. Bien, ustedes tienen la carga, habíamos dicho que tenía el peso y la fuerza hacia abajo y necesitaban una fuerza hacia arriba que hagan que esta carga se mueva en este espacio en el que encontramos. ¿Sí? Si la fuerza eléctrica yo la considero hacia arriba, ¿sí? Si a mi fuerza eléctrica yo la considero hacia arriba, significa que si ustedes llegaran a poner, observemos un segundito, si nosotros pusiésemos cargas positivas acá, cargas negativas aquí, ¿sí? Y yo tengo la fuerza eléctrica hacia arriba, ¿qué significa tener la fuerza eléctrica hacia arriba? Que la carga es atraída por la placa positiva de arriba. ¿Y la carga es atraída por la placa positiva de arriba? No, ¿por qué? Porque tienen positivo acá arriba y su placa positiva. Entonces, yo no puedo tener positivo en esta parte de la placa porque implicaría que la fuerza tendría que ser en la carga hacia abajo porque se tendrían que repeler. Ahora bien, la plaquita, esperen que piense, un segundo, y sí, tiene que ser para arriba. Si ustedes tienen al revés, o sea, acá positivo y acá negativo, significa que la carga con la placa se atraen. Si yo tomara de acá una sola carga negativa y la analizo a mi carga positiva, yo tengo que se van a atraer. Entonces, la fuerza eléctrica en esta carga va a ser hacia arriba. Quiere decir que yo acá tengo que tener cargas negativas y acá tengo que tener cargas positivas y son las que van a generar mi campo eléctrico. Entonces déjenme que vea algo que tengo escrito acá, no sé por qué. Y les digo, dice
ser hacia abajo. Bien. No sé si lo tengo resuelto, a veces quiero salir de la duda. Denme un segundo. ¿Dónde? La gota de carga. No dice nada más. No. Bien. Entonces ustedes con esos datos que tienen ahí pueden determinar cuál va a ser la velocidad, que es lo que les está pidiendo. No, pide la dirección del campo, y la carga. No sé por qué saca la velocidad. Bien, a ver. No lo tengo. Ok, bien. Entonces, así como ustedes lo tienen que ver a esto, ustedes tienen que ver qué fuerza actúa sobre esta carga. Si ustedes tienen, es una gota positiva que tiene una determinada masa que cae desde una altura determinada en un campo eléctrico uniforme vertical, con una magnitud de tanto el campo eléctrico, dice la gota llega al suelo con una velocidad de 21 metros sobre segundos. Ahora fíjense que en realidad está acelerándose la gota. Acá hay algo que no me convence. Si la gota se acelera, ¿qué está pasando acá? ¿Qué significa que la gota se acelere hasta llegar al suelo? Si la gota se acelera, quiere decir que es atraído por esta cara. Claro, tiene el lado negativo ahí. Exactamente. La analicemos así. Entonces, nosotros vamos a tener la fuerza eléctrica. Si nosotros consideramos como se acelera que el negativo está abajo, nuestro campo va a ser diferente. A ver. Va a significar que esto va a ir así. Bien, yo tengo el peso, tengo la fuerza y la fuerza eléctrica. Y el peso y la fuerza eléctrica no tienen la misma dirección. Bien, tienen direcciones opuestas. Pero ¿por qué yo diría que la fuerza eléctrica puede ir para arriba? Estas se repelen, tendría que ir para abajo. Y M por G. Si yo digo que el peso va para abajo, que la fuerza eléctrica también, y que acá va la fuerza que hace que se mueva esto, esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría fuerza, que es M por G, igual a Q por E más, perdón, esto es M por A. M por G. Entonces, sería Q por E más M por G. No, y son opuestas. No, son opuestas. Fuerza eléctrica. Y si yo sumo todas, yo digo Q por E más M por A por G y más M por A. Yo estoy diciendo, y si esto está en equilibrio, esto es igual a 0. Entonces, a mí me queda Q por E
No, no, es así. Ustedes tienen la gota que tiene carga positiva, que tiene una determinada masa, que está en una determinada altura h, en un campo eléctrico que es uniforme, o sea, tiene el mismo campo acá arriba que acá abajo. La gota llega al suelo con una velocidad, o sea, de 0 va aumentando su velocidad. Entonces, si la carga es positiva, a medida que va, como va aumentando la velocidad y es positiva, significa que ustedes acá tienen placas negativas, no pueden tener placas positivas. ¿Sí? Después, si no, iría disminuyendo la velocidad, o sea, yo la alargaría y se iría tendría que largarla con una velocidad para que no se frene. Entonces, va alargando y llega con haciéndose. Significa que la trae, esta cara la está trayendo a la carga. Bien. Les pide la dirección del campo. Bueno, la dirección del campo ustedes saben que va de positivo a negativo, por lo tanto el campo va a ser descendente, va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque la carguita tiene velocidad mayor acá abajo que acá arriba. Y después le pide la carga de la gota. Para determinar la carga de la gota, ustedes saben que la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza de la carga más el peso de la carga. Bien, fuerza de la carga es carga por campo, que campo es dato. Fuerza es masa por aceleración, más porque necesitan ustedes mover esta carga, o sea, plantea que cambia la velocidad, por lo tanto tiene una aceleración por m por g. ¿Sí? Luego ustedes saben que la aceleración esta es negativa, por lo tanto les va a quedar menos m por la velocidad final al cuadrado sobre 2h más m por g. Bien. Entonces de acá ustedes pueden despejar la carga directamente porque todo el resto es dato. Y a G lo toman como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por ejemplo, bueno, fíjense que esta es así y esta es la fuerza. Así es. O sea que esto sería al revés. Esto es M por A, es Q por E. Y esto es... Bien. La fuerza eléctrica, ¿sí?, tiene que tener este sentido. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder? Porque está siendo atraído por el lado negativo. Exactamente, porque está siendo atraída por la placa negativa. Entonces la fuerza eléctrica tiene que tener sentido hacia abajo, ¿sí? Ahora, yo tengo una fuerza que hace que mi sistema se mantenga en equilibrio. Esa fuerza es la que hace que yo cambie la velocidad. Por eso es hacia arriba. Y después tengo el peso, que es m por g. Y así queda la ecuación de esta manera. Entonces, acá queda m por la aceleración,
que era la velocidad final al cuadrado sobre 2h por Q por E. Y de ahí despejan el valor de la carga. ¿Qué otra cosa para tener en cuenta? De ahí les va a quedar que la carga, ustedes, el punto este, tienen que la carga va a ser igual a la masa sobre el campo por la velocidad final al cuadrado sobre 2h menos g. Eso es lo que les va a quedar el valor de la carga. A ver qué otra cosa les puede servir acá. Porque el campo eléctrico, está bien el campo eléctrico, se atrae frente a acá. Y este se repelen, sí, tiene que ser así. Ahora, lo que quiero ver es el valor, si les da lo que les tiene que dar ahí. Q es M sobre ahí pruébenlo cuánto les da, el valor que les da en ese punto. Porque estoy viendo que hay una resta acá. Posiblemente tendría que haber una suma. Sumatoria es masa por aceleración. Masa por aceleración, sumatoria de fuerza. O sea que, ¿por qué Q por E es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica con M por G. J fuerza. Es menos J la dirección de la fuerza. Del peso, perdón. Menos J. Aceleración. Bueno, calcúlenlo ahí a ver si les da el valor en base a lo que acabamos de analizar, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una fuerza, que es la que hace que se mueva la carga. Tienen la fuerza eléctrica, el peso y la fuerza que equilibra el sistema, que se está moviendo con una cierta velocidad. La aceleración ustedes la pueden calcular con la primera ecuación y les da un valor negativo. Ahora, si les da un valor negativo, se va desacelerando. Pero no puede ser, porque si no tendría diferente el monto de el valor de la... Ya lo veo, lo analizo en un ratito y les digo si hay algo que falte en el problema ese para el análisis de la carga. Sí. Les comento bien. Cuéntenme algún otro punto que quieran que veamos. Sí, profe, el punto 8. El punto 8. Bueno, lo miremos al punto 8 y después regreso con este. Veamos el punto 8. El 8. Ok. Bien.
Vemos que dice el 8. Una carga de 4 nanocoulomb se sitúa en x igual a 0 y una carga de 6 se halla en x igual a 4 sobre el eje x. Encuentre el punto sobre la intensidad de campo eléctrico resultante hacia 0. Bien. Entonces ustedes acá, primero lo que tienen que hacer es ubicar los puntos en el eje coordenado. Tienen un plano. Tienen una carga en x0, o sea, acá tienen una carga. Profe, ¿Sí? disculpe, quería decirle que reemplace los valores por la fórmula y sí me da el resultado. Ah, ok. Bueno, pero lo mismo ya voy a ver porque hay algo que no me cierra en el análisis de la fuerza, pero les digo después. Cosa de que quede bien clarito ese punto. Pero gracias por calcularlo. Bien, nosotros acá tenemos Q1 que es positivo, ¿sí? Tenemos, acá vamos a poner los datos. Es más 4 nanocoulomb. Estaba en x0, después tenemos otra carga de 6 nanocoulomb, Q2, de más 6 nanocoulomb, que está en 4. Acá, por ejemplo, también es positiva, sobre el eje X, dice acá. Bien. Encuentre el punto donde la intensidad de campo eléctrico resultante es igual a 0. Bien, nosotros tenemos que encontrar un punto, ¿sí?, en este espacio en donde sea 0 el campo eléctrico, ya sea acá adentro o ya sea aquí afuera. ¿Sí? Recordemos que el campo eléctrico era un vector, ¿sí? Y las cargas, o sea, el campo eléctrico, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan la ecuación de campo eléctrico? Fuerza eléctrica sobre la carga. La fuerza. Bien, fuerza eléctrica sobre carga, o bien yo lo podía escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga que generaba el campo sobre la distancia en donde quería conocer el campo al cuadrado. Esa era otra forma. En realidad yo podría reemplazar, por ejemplo, esta es la carga, una Q sub 0. Entonces este iba a ser entre Q y Q sub 0. O sea, todo esto es la fuerza sobre Q sub 0 y la Q sub 0 se iba a simplificar. Entonces a ustedes lo podían escribir al campo desde el punto de vista de la distancia en donde yo quiero conocer el campo en sí. 4pi epsilon 0 por Q sobre R, en donde Q es quien genera el campo. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Que era la otra opción de ecuación que tenían. Bien. Sí, profe. Ok. Entonces nosotros tenemos que ver a qué distancia de la carga Q1 vamos a encontrar nosotros un punto en donde el campo se haga 0, a qué distancia de la carga Q2, o sea, tiene que ser un punto en donde ambos campos se hagan 0. Entonces, si nosotros analizamos cómo es el campo de cada carga, el campo de esta sale, el campo de esta también sale, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideráramos un punto aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? El campo Q1, el E1 va a tener este sentido. Y el E2, ¿qué sentido va a tener?
¿Qué les parece? ¿Derecho o izquierdo el campo eléctrico 2 acá? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque este tiene una línea de campo así. Y si yo la veo en este punto, ese va a ser el campo E2. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces ahí se sumarían E1 más E2 en este punto. Ahora, acá me pide encuentre el punto donde la intensidad del campo eléctrico resultante es 0. Entonces, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, de la carga, no se va a poder poner el punto porque siempre se van a sumar. Hacia la derecha va a pasar lo mismo. Si yo analizo en este punto, el campo debido a Q2 va a tener este sentido. Y el campo debido a Q1 también va a tener este sentido. Obvio que el Q2 va a ser mucho mayor que el de Q2 va a ser mucho mayor que el de E1, del Q1, porque está más cerquita el punto. Pero va a pasar lo mismo que al principio. Se comprende por qué de la carga hacia la izquierda no puedo poner el punto en donde se haga 0 el campo y de la otra carga hacia la derecha tampoco. ¿Se ve por qué pasa eso? Sí, profe. Bueno, borro lo verde, significa que mi punto ¿dónde se va a encontrar entre las dos cargas? Ahí voy a tener yo el punto de análisis. Ay, acabo de borrar algo que no debía borrar. En el medio. Y en el medio depende. ¿Por qué? Si yo lo tomo al medio, ¿sí? Yo acá voy a tener esta distancia, le voy a llamar R1, y a esta distancia le voy a llamar R2. Yo sé que E1 va a ser igual a K, que es el mismo para cualquiera, por Q1 sobre R1. Y E2 va a ser igual a K Claro. por Q2 sobre R2. Si las cargas son iguales, yo sí puedo decir lo que vos acabas de comentar. Claro, ¿Por que se me qué? acaba de dar cuenta. Bien. Porque la carga de 2 es más grande que la de 1. Exactamente, entonces no va a estar exactamente en el medio. Por lo tanto, nosotros vamos a poner en un lugar cualquiera, por ejemplo, acá vamos a decir que está, podría haber sido para el otro lado también, y vamos a analizar el campo en ese punto. Entonces, en este punto nosotros vamos a tener acá un X, ¿sí? Y este va a ser, estaba la separación entre ambas, sí, porque acá era 0 y acá era 4, o sea que hay 4 aquí. Entonces, si este es X, este va a ser 4 menos X. 4 menos X va a ser este espacio. Entonces yo ahí puedo considerar el campo de la primera carga, vamos a cambiar de color para verlo, el campo de la primera carga, este va a ser mi E1, y el campo debido a esta va a tener este sentido para acá, este va a ser mi E2. Entonces yo voy a decir que E1 más E2 tiene que ser igual a 0, o bien que es lo mismo decir que 1 tiene que ser igual a E2. Entonces, con esta relación yo tengo que trabajar con estas dos ecuaciones. Y yo digo que E1 era K por Q1 sobre R1 al cuadrado, y R1 al cuadrado le llamé X al cuadrado. Igual a E2, que va a ser debido a la carga 2, o sea, K por Q2 sobre, ¿quién? 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Las K se van, perdón, y me va a quedar Q1 por 4 menos X al cuadrado, ay, está mal mi cuadrado, igual a Q2 X al cuadrado. ¿Sí? De acá, ¿qué pueden hacer? Raíz. En realidad, tendrían que sacar la raíz cuadrática, sería lo ideal, que les va a dar dos valores. Pero si no, yo creo que si ustedes directamente
sacan raíz en ambos miembros. Q1 es dato, por lo tanto tienen que sacar la raíz de 4 nano. A eso lo multiplican por 4 y por X. Y acá van a tener la raíz de 6. Y luego despejan X y les tiene que salir el valor. Cuéntenme cuánto les sale X. ¿Me han seguido cómo hacerlo? Sí. Ok. A ver, calculen y me cuentan si tengo razón o no tengo razón. Muy bien, exactamente. Así es 1,8 centímetros. Ustedes cuando resuelvan les tiene que dar 1,8 centímetros. O sea que a 1,8 más un poquito más cerca, va a estar el punto en donde los dos campos se van a anular. ¿Quedó clarito cómo tienen que resolver? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro punto? Sí, profe, el punto 4. Bueno, ya lo vemos. A ver, ya pongo un láser más. Veamos el punto 4. Y ese ya lo vimos la clase pasada. Pero no importa, lo vemos ahora de nuevo. Y creo que estaba el PowerPoint en el aula. En Team. Veamos. Veamos qué dice este problema. Dice, en la esquina de un cuadrado del lado A, como se muestra en la figura, existen 4 cargas puntuales. Le habíamos llamado a este Q1. Ay, esperen que me gusta más el rojo. Y de última el verde para las aclaraciones. Este va a ser Q1, Q2, Q3 y Q4. Determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en la localización de la carga Q, o sea, en esta. ¿Cuál es la suposición que hace para resolver esta pregunta? ¿Cuál es la fuerza resultante sobre Q? Después le pide. Ustedes saben que campo era fuerza sobre carga. Si conocen el campo y conocen la carga, pueden saber sin problema la fuerza, que sería el punto B. Y en el punto A, ustedes necesitan determinar el campo eléctrico en este punto. Y yo les había dicho que ustedes tienen que observar, todas las cargas son positivas. Por lo tanto, todos los campos que se generan a través de cada una de estas cargas tienen esta dirección. Todos los campos tienen esta dirección. Por lo tanto, cuando yo voy a ver qué campos pasan por Q3, yo voy a ver que debido a la carga Q4 tiene el campo una dirección hacia arriba. Este va a ser el campo 4. Debido a la carga Q1, el campo acá tiene una dirección a 45 grados, porque esto es un cuadrado. Este sería E1 y el E2 hacia la derecha. Entonces yo les dije, saquen un diagrama de cuerpo libre para el análisis vectorial. Tienen el E4 para arriba, tienen el E3, el E2 hacia la derecha y el E1 en diagonal. ¿Qué tenían que hacer? Sumatorias. Sumatoria de campo en X, que va a ser E2, E2 más la componente de E1, E1X. Y sumatoria del campo en Y,
que va a ser igual al E4 más la componente de 1 en I. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Yo les había enseñado otra manera, directamente en forma vectorial, la vez pasada, pero les tiene que dar exactamente lo mismo. Esta es una forma usando los módulos de los vectores, no usando en forma vectorial, que ya la vamos a ver en un ratito. Terminemos esta parte. De acá, ¿qué vimos? Vimos que cuando ustedes obtengan de acá un resultado y de acá otro resultado, la resultante va a ser la raíz de la sumatoria de los campos en X al cuadrado más la sumatoria de los campos en Y al cuadrado. Esa va a ser el módulo, la resultante del módulo. Y para sacar la dirección, van a ser arco tangente de la sumatoria de los campos en Y sobre la sumatoria de los campos en X. Y ahí sacarían la dirección. Bien. Campo en E. Vayamos con el análisis, que esta es una forma, que no es la que vimos la clase pasada. La clase pasada la vimos directamente considerando los fasores. Pero les tiene que dar, como les digo, el mismo módulo. Analicemos ahora cada campo, que eso sí les sirve para cualquiera de los dos análisis. E1, o sea, tenemos que esta es la distancia, este va a ser nuestra R1. E1 va a ser igual a K por Q1 sobre R1 al cuadrado. Pero Q1 no era otra cosa que 3Q. Y R1, fíjense que yo acá tengo un triángulo rectángulo, va a ser es A cuadrado más A cuadrado, son 2A cuadrado, pero como tienen que sacar el valor de R1 al cuadrado, yo lo puedo escribir directamente como 2 al cuadrado. ¿Sí? Si quieren lo hacemos acá. R1 al cuadrado es A al cuadrado más A al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es Pitágoras. Entonces les queda directamente 2A al cuadrado. Luego E2, que vendría a ser este de acá, va a ser igual a K por Q2 sobre R2. R2 es esta distancia. O sea, K por Q2 vale 2Q sobre R2, que sería A al cuadrado. Perdón, esto es al cuadrado. Al cuadrado. Luego E3, no, E4. A E3 no lo considero porque yo estoy sobre E3. Entonces esa no se toca. No la tomo como campo generado porque es en donde yo estoy analizando, el punto en donde yo estoy analizando. E4 va a ser igual a K por Q4 sobre R4 al cuadrado. K por Q4, que Q4 es 4Q sobre R4 al cuadrado, o sea, al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo acá tengo E1, E2 y E4. Ahora bien, E1X es la proyección de E1 sobre el eje X. ¿Sí? Ese E1X no es otra cosa que E1 por el coseno de 45. ¿Sí? Entonces acá, si nosotros lo analizamos como estamos viendo acá, yo voy a borrar esto. Ustedes recuerden que tienen que aplicar Pitágoras después, tienen que aplicar, sí, Pitágoras después, porque son los catetos los que van a conocer.
Entonces ustedes tienen que E1x no es otra cosa que E1 por el coseno de 45, que es a su vez K por 3Q sobre 2A al cuadrado por coseno de 45. Y E1y va a ser E1 por el seno de 45, o sea K por 3Q sobre 2A al cuadrado por seno de 45. ¿Sí? Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar acá y obtener las dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Entonces E2 era K por Q2 sobre, K por 2Q sobre A al cuadrado es E2 más E1X que va a ser K por 3Q sobre 2 al cuadrado coseno de 45. Ahí ustedes pueden sacar KQ sobre A al cuadrado y acá les queda KQ les queda 2 más 3 sobre 2. Bueno, KQ sobre A cuadrado, sí, KQ sobre A cuadrado. Entonces les queda 2 más 3 medio, pueden sumar y ya les da un valor. Ahí directamente. ¿Sí? Y lo mismo les va a pasar acá abajo. Les va a dar un valor. Les va a dar, creo que es 7 medio, parece. En X, 7 medios, sí. Me parece que sí. Puedo haberme confundido en algún valor, pero que es 3,5. Bien, y después ustedes ya tienen el valor, la componente en X, tienen que conseguir, le falta coseno de 45, perdón, no era tan así. Acá falta coseno de 45. Entonces ahí sí les va a dar, esto es por el coseno de 45, 3,06, que es el mismo valor que les daba la clase pasada. Fíjense en el apunte después. O sea, esto les da 3,06 K por Q sobre A al cuadrado. Esta sería la componente en X, que si ustedes la tienen que escribir en forma vectorial, la escribirían 3,06 K por Q sobre A al cuadrado, ¿en qué dirección? Si es componente X. ¿En I, profe? Por supuesto, en Y. ¿Sí? Y después vamos a tener más la componente en Y, J. Y la componente en Y, ¿cómo la van a sacar? De la misma forma. Van a reemplazar E4 por K por 4Q sobre A cuadrado más EY, que va a ser K3Q sobre 2A cuadrado por el seno de 45. Y lo mismo, sacan factor común K por Q sobre A cuadrado y les queda sumar 4 más 3 medios por el seno de 45. Y eso les va a dar el valor de un valor numérico KQ sobre A cuadrado. ¿Sí? O más o menos. ¿Se entendió, profe? Bien. Si ustedes comparan, yo ya lo voy a subir a este, si lo comparan con la clase pasada, ha salido el mismo valor. Ustedes terminan de hacer ese cálculo, ahora va a ser, era E4, que es 4
más 3 medios por el seno de 45, o sea 5,06. Esto es 5,06 KQ sobre A cuadrado en dirección J. Entonces ustedes acá, con esos dos valores que les dan, ustedes podrían determinar el valor del módulo, ¿sí? El módulo en realidad va a ser esto mismo trabajado estos dos. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, la raíz de esa les va a dar el módulo. ¿Ok? Y el ángulo va a ser esto sobre esto. Entonces se van a ir KQ a cuadrado, se simplifican y les queda 5,06 sobre 3,08. Arco tangente de eso les tiene que dar el valor del ángulo para la dirección. ¿Qué opinan? Prefiero el de ahora. ¿Creen que lo van a poder hacer solito lo que falta? Sí, profe. Yo creo que Bien. sí. Yo creo Ok. que sí. Cualquier cosa ya saben en el chat, me consultan si tienen. Ahora yo tengo clase más tarde, pero bueno, si como esto es de este fin de semana, si ven que hay algo que dudan, me consultan y yo, obvio que no, no el examen que estén haciendo, no es la autoevaluación, pero yo prometo mirar por lo menos mañana a la siesta y responder si es que quedaron con alguna duda. Bien, Bien, hoy a las profe, 21 gracias. se abre, ¿sí?